Hola, mi nombre es Claudia Garay Molina, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, y mi ponencia se titula Manuel Toussaint e Iglesias de México, la autoridad sobre el patrimonio artístico en la posrevolución. En las postrimerías del gobierno obregonista, el entonces secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, encomendó a su viejo amigo, el pintor Gerardo Murillo, doctor Atl, la coordinación de una obra que lograra clasificar, contar y poner en valor literario y gráfico las iglesias de México, como el mayor exponente de la cultura del periodo colonial y parte importante del patrimonio nacional. Para ello, estarían a su disposición las fotografías que Guillermo Kahlo tomara entre 1904 y 1908, por encargo de la misma Secretaría y que se resguardaban en la Dirección de Bienes Nacionales. De acuerdo con lo escrito por Atl, la base de la obra radicó en definir los estilos de la colonia y establecer su valor artístico e histórico. Sin embargo, escribió el artista, y cito, comprendí que mi cultura y temperamento no alcanzaban a llenar todos los postulados del programa, puesto que no soy un historiador, y hube de recurrir a la ayuda de dos estudiosos muy competentes, el señor Manuel Toussaint y el señor ingeniero José R. Benítez. Hasta aquí la cita. Iglesias de México apareció en 6 volúmenes entre 1924 y 1927, cuidadosamente editados por el ingeniero y tipógrafo Rafael Loera y Chávez en los talleres de la editorial Cultura. Su publicación fue objeto de reseñas en la prensa nacional por, y cito, el derroche de ilustraciones de medio tono y acuarela. Hasta aquí la cita. Además de las fotografías de Kahlo, algunos volúmenes incluyeron dibujos y acuarelas de Atl, obras de las escuelas de pintura al aire libre, así como los mapas y planos elaborados por Benítez. En su conjunto, Iglesias de México constituye un repertorio literario y visual que intelectuales y artistas construyeron sobre el pasado colonial y que está ligado a una preocupación latente por su destrucción. El análisis de los 6 volúmenes de esta obra es un proyecto a largo plazo, por lo que aquí solo me referiré a su segundo tomo. Se trata de un primer acercamiento a la obra que Manuel Toussaint dedicó a la Catedral de México, la primera monografía histórico-crítica que sirvió como ejemplo para sus obras posteriores, además de que le granjeó una extensa autoridad sobre la defensa del patrimonio artístico en los años venideros. Para esto, me referiré a las relaciones que forjó en los años previos a 1924 con las élites intelectuales, tanto en las redacciones de revistas como en puestos públicos, específicamente como secretario particular de José Vasconcelos en la Universidad Nacional y posteriormente en la Secretaría de Educación Pública. Este último como una suerte de segundo empleo que le permitió desarrollar una carrera como escritor e historiador del arte. También sugeriré posibles fuentes que le permitieron perfeccionar una metodología en la escritura de esta monografía, así como en la planeación de los inventarios de bienes inmuebles. Finalmente, me referiré al impacto de Iglesias de México en el desarrollo de la política cultural de la posrevolución, bajo los auspicios de Alberto J. Pani y Luis Montes de Oca, al frente de la Secretaría de Hacienda. Tengo para mí que esta publicación también marcó un relevo generacional o desplazamiento de la autoridad sobre el registro del patrimonio artístico, pues a partir de 1927, Toussaint tomó la batuta de los proyectos patrocinados por Hacienda para catalogar y estudiar los monumentos religiosos que eran ya propiedad del gobierno federal. El proyecto editorial y sus redes intelectuales. El segundo volumen de Iglesias de México, dedicado al estudio de la catedral, fue publicado en diciembre de 1924. Escrito en su totalidad por Manuel Toussaint, el libro se divide en 2 partes. La primera se refiere a la historia de la catedral, en donde el autor reúne el mayor número de noticias documentales al respecto, mientras que la segunda esboza un análisis crítico en términos artísticos. A estas 2 secciones se le suman, además, 29 láminas comentadas por el autor. Se tratan de 25 fotografías de Guillermo Kahlo, una acuarela de Alberto Garduño, 2 detalles de óleos fechados en el siglo XVIII y un esquema histórico de la construcción de la bóveda. Las imágenes, apunta Toussaint, fueron, y cito, seleccionadas de modo que ya por la excelencia de la fotografía, ya por la posibilidad del fotograbado, reprodujese con máxima claridad, ante los asombrados ojos del lector, las magnificencias del monumento más notable que produjeron los 3 siglos de nuestra arquitectura virreinal. Hasta aquí la cita. La primera vez que Toussaint escribió sobre la Catedral Metropolitana fue en 1917. Se trató de un folleto que perteneció a la serie titulada Monografías Mexicanas del Arte, iniciativa del artista jalisciense Jorge Enciso, quien en ese entonces se desempeñaba como inspector de monumentos coloniales. La publicación, que apareció sin el nombre de su autor, fue resultado de las primeras pesquisas que el futuro historiador del arte hizo en archivos y bibliotecas, y a una mayor escala, parte de los esfuerzos iniciales en la preservación de los monumentos históricos como política estatal de los gobiernos posrevolucionarios. Lo anterior se liga directamente con las formulaciones culturales que hicieron algunos miembros del Ateneo de la Juventud.
especialmente Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes y José Vasconcelos, sobre la trascendencia del legado cultural hispánico en el proceso de conformación de la identidad mexicana. Vinculados con todos ellos, Manuel Toussaint fue un partícipe natural en el estudio del arte colonial desde 1915 y su sistematización y rescate desde la publicación de Iglesias de México en 1924. Caracterizado por Enrique Ureña como misantrópico, retraído, pero ingenioso y escribidor, Toussaint es un personaje que se entrevé en la correspondencia que el dominicano sostuvo con Alfonso Reyes durante décadas. Sirva esta referencia para establecer el papel que Toussaint tuvo en la diáspora del Ateneo de la Juventud, junto a personajes como Antonio Castro Leal y Alberto Vázquez Mercado, y su formación en disciplinas como la literatura, la historia y la arquitectura, como puertas de acceso al ejercicio profesional que realizaría a partir de la década de 1920. Su participación en revistas culturales y empresas editoriales como la Colección Cultura, sus constantes visitas al Archivo General de la Nación, su conocimiento de la arquitectura colonial, vinculado también a las conferencias y publicaciones de Jesús Acevedo y Federico Mariscal, se articularon con experiencias de conocimiento como las excursiones y los viajes, los cuales resultaron fundamentales para su registro y estudio del patrimonio artístico. Por supuesto, escapa de los objetivos de esta ponencia hacer un recuento biográfico, pero considero importante recalcar el papel de Toussaint dentro de una red intelectual que retroalimentó su interés por la historia colonial y cómo su personalidad retraída y trabajo de archivo satisfizo sus principales preocupaciones: la preservación y documentación de objetos materiales, así como la descripción de sus rasgos estilísticos. Como habían anotado varios estudiosos, la estancia de Toussaint en España como primer secretario de la Comisión Mexicana de Investigaciones Históricas, llamada Comisión Cultural del Paso y Troncoso, fue definitoria en su carrera. En la articulación de su trabajo de archivo, en donde descubrió, anotó e investigó lugares que después visitaría, y sus viajes por las principales ciudades europeas, se instaló su conciencia de especialización. En este sentido, no resulta extraño que a su regreso a México, el puesto público como secretario de particular de Vasconcelos se convirtiera en una suerte de segundo empleo, el cual fue motivo de diversas quejas por las horas que le quitaban al estudio y a la escritura. En una carta dirigida a Alfonso Reyes en las vísperas del viaje del secretario a Río de Janeiro, con motivo de la exposición del Centenario de Brasil, Toussaint escribió, y cito: Vasconcelos sale de Nueva York el 5 de agosto para Río. No estará de regreso sino en noviembre. Yo me quedo en el departamento editorial y pienso descansar allí un poco y escribir, cosa que no he hecho por imposibilidad absoluta en esta maldita secretaría particular. Hasta aquí la cita. Por esas mismas fechas, Pedro Enrique Sureña describía así al mexicano, cito: Toussaint está en eclipse creciente. Qué extraño caso. Europa lo ha puesto más sordo, más insociable, más aislado, más inútil. Hasta aquí la cita. Además de las largas horas de escritura, tengo para mí que el mencionado viaje a Europa también le sirvió a Toussaint para conocer las formas en las que otros países realizaban los inventarios de sus monumentos, y que esto le sirvió como una fuente importante para perfeccionar su metodología a la hora de escribir el segundo volumen de Iglesias de México y los posteriores proyectos de inventarios nacionales. La obra y sus imágenes. Entre los documentos previos a 1924 que se resguardan en el archivo documental de Manuel Toussaint, destaca uno llamado Reglamento para la redacción de los inventarios definitivos de los monumentos y parajes. Se trata de un extracto de un boletín de las comisiones belgas de arte y arqueología, fechado entre julio y diciembre de 1923. En el expediente no hay más información de cómo Toussaint se hizo de este extracto y su traducción, pero esto supone la relevancia de la información compartida por correspondencia como un elemento fundamental del quehacer historiográfico. El documento consta de 15 hojas tamaño esquela, en el que se leen una serie de normas para realizar los inventarios de restos arqueológicos, monumentos e iglesias. Sobre estas últimas se incluye la referencia y resumen de un artículo publicado en 1906 en el Boletín Monumental de la Sociedad Arqueológica Francesa titulado ¿Cómo se debe redactar la monografía de una iglesia? Escrito por Eugène Lefebvre-Pontalis, célebre historiador de la arquitectura medieval y arqueólogo, este texto se convirtió en una guía para el estudio de las iglesias de toda Europa bajo una base científica sólida que además garantizó la protección del patrimonio arquitectónico. Toda monografía, señalaba Lefebvre-Pontalis, y cito, debe ir precedida de un resumen histórico que permita conocer las fechas de construcción y las renovaciones de una iglesia. El escollo es evitar el uso de documentos de segunda mano. Y continúa, los dos principios esenciales que deben aplicarse están en el análisis y la comparación. El análisis no permite diseccionar el edificio para explicar su estructura y cambio. Se debe llamar la atención sobre las bóvedas, los pilares, los perfiles y la ornamentación. Y ante la pregunta ¿cómo se debe ilustrar la monografía de una iglesia? En primer lugar, con un buen plano,
que hay que elaborar uno mismo, indicando las diferentes épocas de construcción por cuadrantes, por sombreados o colores, de forma vertical, horizontal y diagonal. Todas las demás ilustraciones pueden obtenerse directamente mediante fotografías y grabados en medios tonos, siempre que las impresiones sean claras y brillantes. Hasta aquí la cita. Ante la lectura del texto de Eugène Lefebvre-Pontelly, es imposible pensar que Toussaint no lo haya conocido. Ya fuera en sus años de estudiante, en sus tiempos como bibliotecario de la Dirección General de Bellas Artes, en la Escuela de Altos Estudios o incluso en la SEP. La estructura que siguió para el segundo tomo de Iglesias de México corresponde a la metodología planteada por el historiador francés, que además de editar el Boletín Monumental, organizó hasta 1922 el Congreso Arqueológico de Francia y editó la serie de pequeñas monografías de los grandes edificios de Francia, las cuales se convirtieron en guías de bolsillo para los turistas. Así, el volumen de Toussaint incluye un esquema histórico de la construcción de las bóvedas de la catedral en cuadrantes y por colores, en donde se indica las fechas en las que fueron construidas, además de ilustraciones a medio tono y, como ya se ha mencionado, fotografías de Guillermo Calo que antecedieron a la observación del autor. Ejecutadas en laboriosas placas de vidrio en 11 por 14 pulgadas, las tomas de Calo conforman el repertorio fotográfico más amplio y sistemático que se hizo a inicios del siglo XX. Justo en el inicio de un nacionalismo cultural que vio en el pasado colonial y en el reconocimiento de los valores del arte barroco un motivo de orgullo nacionalista, de lo verdaderamente mexicano. Las impresiones de las fotografías fueron cuidadosamente pegadas en una última sección del libro, lo que Toussaint calificó como el núcleo. Así, las imágenes se desplegaron en la página derecha y en la página izquierda se incluyeron las descripciones y observaciones del autor. Mientras que las fotografías de exteriores enfatizan las fachadas, cúpulas y torres desde la distancia y brindan una sensación general del edificio, las tomas interiores, varias en diagonal, son las que resultan más interesantes para las observaciones y descripciones de Toussaint. Aquí, la imagen se articula en un cuidadoso contraste de luz y sombra que permite comprender la estructura interior del templo y el efecto ascensional de las naves. Mención aparte merece la inclusión de una acuarela de Alberto Garduño, artista jalisciense cercano a Toussaint y a Saturnino Herrán. Los tres coincidieron en la revista Pegaso en 1917, y miembro de una generación cuya preocupación principal fue encontrar un modernismo nacionalista. Se trata de una vista de la portada oriente en la catedral en la hora dorada, de acuerdo con Toussaint, por lo que predomina una paleta de amarillos y naranjas sobre una arquitectura bien detallada. El ángulo desde el que el artista pintó la acuarela varía con el de la fotografía de Calo, de forma que el espectador logra concentrar su atención en los detalles de la fachada más que en el conjunto. Junto a otros artistas como Germán Gedovius y después Francisco Romano Guillemín, Garduño produjo varias vistas de interiores de conventos y espacios religiosos de la época colonial. Como bien ha señalado Renato González Melo, esos también atestiguan la búsqueda de un grupo ligado a las formulaciones culturales del Ateneo de la Juventud. Para Toussaint fue muy grato consignar el nombre de Alberto Garduño, de tal forma que la imagen atestigua un entusiasmo por los escenarios de las iglesias que se gestó desde inicios del siglo XX entre intelectuales y artistas que fueron consistentes en realizar vívidas descripciones visuales y literarias de los edificios y sus entornos, pues vieron en este barroco una representación de la nación mexicana que se identificaba con las tradiciones locales y se alejaba de los modelos clásicos europeos. Para Toussaint, la publicación del segundo tomo de Iglesias de México fue un momento definitorio dentro de su carrera. Él mismo dejó escrito sobre la invitación que le extendió Atl, y cito: "No me cansaré de agradecerle la oportunidad que me brindó para escribir dicho libro". Cierro cita. Y es que a partir de esta primera monografía, no solo comenzó a sistematizar el proceso evolutivo del barroco novohispano y consolidar la identidad artística del virreinato, sino que sentó las bases del quehacer del historiador del arte y su autoridad sobre la salvaguardia del patrimonio artístico, la cual era cada vez más importante dentro de la agenda política y cultural del México moderno. A manera de conclusión, durante la década de 1920, la arquitectura colonial junto al arte popular se convirtieron en temas de extensos estudios orquestados desde la Ciudad de México. Publicaciones y exposiciones fueron productos recurrentes de estas investigaciones, las cuales también fueron utilizadas para la promoción turística. En su conjunto, Iglesias de México coadyuvó el desarrollo de la historia del arte como disciplina, así como a sentar las bases para los programas de conservación del patrimonio artístico que ayudaría a los gobiernos postrevolucionarios a promover la industria turística. Todo desde la Secretaría de Hacienda. En la antesala de la publicación del sexto volumen de Iglesias de México, el doctor Atl escribió una carta al sucesor de Alberto J. Pani como secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, para definir el plan de trabajo
que una recién creada Comisión de Bienes Nacionales, integrada por el pintor Manuel Toussaint y Jorge Enciso, habría de seguir en aras de conservar los monumentos artísticos y naturales del país y desarrollar el turismo. En la misiva, Atl esbozó un programa máximo y otro mínimo. El primero, y por el cual abogaba el pintor, contemplaba la construcción de una asociación nacional a semejanza de aquellas que existían en Estados Unidos, mientras que el segundo consistía en ampliar las facultades del Departamento de Bienes Nacionales, siendo prioritario que estos fueran amparados por las leyes. La edición de monografías fue, además, un punto prioritario, tal y como escribió Atl, y cito: «La idea de usted de hacer una serie de publicaciones de carácter artístico no necesita ser comentada. Lo único que requiere es llevarse a cabo, sobre todo después del enorme éxito alcanzado por las Iglesias de México, editadas por esta Secretaría. Propongo que en vez de una serie de monografías artísticas, se hagan dos, divididas en esta forma. Primera serie, las pequeñas ciudades, Atlisco, San Miguel de Allende, etc. Segunda serie, los lugares pintorescos o muy interesantes bajo el punto de vista geográfico, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, etc. Esta ampliación da mayor interés a esta clase de ediciones. Los señores Ingeniero Benítez, Manuel Toussaint, Ingeniero Cervantes, Luis Castillo Ledón tienen ya en preparación o terminadas monografías sobre diversas pequeñas ciudades». Hasta aquí la cita. Por realismo, y también supongo que por una afinidad intelectual, Montes de Oca se inclinó por el plan mínimo y encomendó a Toussaint elaborar las reglas del funcionamiento de la comisión. A partir de ese momento, se marcó el desplazamiento de la autoridad sobre el registro, pues fue Toussaint quien tomó el control sobre los proyectos patrocinados por Hacienda para catalogar y estudiar los monumentos religiosos que eran propiedad del gobierno federal. En plena Guerra Cristera, junto a Jorge Enciso, encabezó los esfuerzos del gobierno de inventariar todas las iglesias de México, al tiempo que viajó con Montes de Oca y otros políticos como Aarón Sáenz a diferentes ciudades que se convertirían en puntos turísticos importantes durante la década de 1930, como Acapulco, Taxco y Cuernavaca. Todos estos viajes, sin tintes oficiales, pero patrocinados por la Comisión Nacional de Caminos, tuvieron como objetivo sensibilizar a la clase política y empresarial de las bondades de los programas que impulsaba junto con el Dr. Atl en la clasificación del patrimonio. Esto fortaleció al final la idea de que había una arquitectura nacional distintiva e histórica que además rememoraba la identidad nacional. Gracias.